Navegas los años en tormentas de vida. Hoy las velas raídas. Hoy el alma te duele, salvavidas aguardas. Esperas. Añoras un milagro. Nada ocurre. Y es entonces cuando afirmas: duele. Duele mi alma. Y las lágrimas corren y sientes que te ahogas, confirmando que algo en tu vida duele. Y suspiras profundo y de pronto acudes a Dios y le dices: necesito alivio. Quiero ver el norte. Necesito descanso. Inminente es naufragio, pues mi casco es fisura. Entonces su voz te dice: lograremos la calma. Y lograrás el alivio. Cesarán estos vientos aún aquí, en alta mar. De las lágrimas a la esperanza. Desafíos en el dolor. Esta es la serie en la que estamos reflexionando, pensando en este tema tan difícil para nosotros. Pensar en el dolor, en el sufrimiento, en un tiempo donde hemos tenido que vivir diversas situaciones difíciles como iglesia. Personas que hemos tenido que despedir y en circunstancias difíciles, no como antes, que podíamos tener toda una ceremonia y toda la presencialidad para poder hacerlo. Tiempos duros, tiempos difíciles. Quien está escuchando, de pronto usted está viviendo hoy un momento difícil, cuando vivimos momentos difíciles. Por eso hemos querido pensar en esta serie a la luz de la palabra de Dios, de lo que Pedro le escribe a una comunidad que también estaba sufriendo injustamente. Esa comunidad sufriendo por causa del Evangelio, sufriendo por causa de Cristo, sufriendo injustamente. Quiero que pensemos en esto porque los sufrimientos que se han dado en este tiempo, nos preguntamos: Señor, eso no es justo. Y cuando llega el sufrimiento, cuando el sufrimiento toca la puerta, por eso hemos titulado el mensaje de hoy: cuando nuestros pies pisan el dolor. Nos llenamos de preguntas, de dudas, nuestra fe comienza a tambalear y comenzamos a pensar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Si Dios me ama, ¿por qué me toca enfrentar esta situación? Este no es un tema fácil. Este es un tema difícil porque a nadie nos gusta sufrir. Y cuestionamos la vida y cuestionamos a Dios. Y le decimos: Dios, si tú me amas, ¿por qué permites esto? Abordar este tema no es un asunto fácil, pero gracias a Dios que en su palabra podemos encontrar fuerzas para poder enfrentar una situación como esta. Como les decía, Pedro le escribe a una comunidad sufriente, por eso estos 5 mensajes están basados en esta primera carta de Pedro. Y quiero que pensemos en una porción del capítulo 3, que empieza con una pregunta. Y quiero que pensemos en esto de qué hacer cuando nuestros pies pisan el dolor. La pregunta que Pedro hace, capítulo 3, versículo 13, es: ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Él ha venido hablando de hacer el bien y esta gente, por hacer el bien, estaba sufriendo. Y él pregunta: ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Oigan, uno pensaría: nadie, porque la gente dice muchas veces: si estoy con el Señor, ¿quién me va a hacer daño? Pero luego Pedro dice: dichosos si sufren por causa de la justicia. Vale decir, está diciendo que sí vamos a sufrir. Vale decir, el sufrimiento va a llegar a la vida en algún momento. Y perdónenme, por favor, no es que yo sea boca salada ni le esté echando la sal. Simplemente porque la vida es así. Hay familias, hay personas que han sido visitadas por el dolor con mucha frecuencia. Cada uno sufre, unos más que otros, pero la vida es así. Y el texto aquí, cuando pregunta: ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien?, es que de pronto se puede minimizar estas cosas si uno está haciendo lo correcto. Pero muchas veces, como esta gente a la que Pedro le escribe, estaba haciendo lo correcto y estaban sufriendo por hacer lo correcto. Por eso quiero que pensemos en esto, por favor. A veces se sufre por hacer lo incorrecto. Y lo que Pedro está diciendo acá es: aún haciendo lo que debemos hacer, podemos sufrir. Y lo que él dice es algo totalmente paradójico. Dice: dichosos
Si sufren por causa de la justicia, por causa de Cristo, dichosos, nadie se siente dichoso cuando está sufriendo. Pero de eso hablaremos la próxima semana, acerca de la dicha en medio del dolor. Pero por favor, en medio de esas preguntas, y no quiero que nos sintamos mal, porque no estamos aquí para acusar ni señalar a nadie. En los momentos de angustia, de dolor, es humano, es natural que nos llenemos de todas estas dudas, de todas estas preguntas, de todos estos cuestionamientos. Y ¿sabe una cosa? Yo creo que Dios ni siquiera se molesta con nosotros. Yo creo que Dios lo que siente es más bien compasión y tristeza al vernos. Creo que Dios también derrama lágrimas por nosotros cuando ve que sufrimos. No porque Dios sea malo, por favor. Hemos venido hablando acerca de esto, que muchas veces sufrimos por nuestros errores, por errores de otros, o a veces por simplemente circunstancias fortuitas. Pero en medio del dolor y del sufrimiento, cuando las preguntas invaden nuestra mente, la incertidumbre, el miedo, vea lo que dice este texto. Este pasaje, hablando de esto, dice: no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. ¿Qué hacer cuando nuestros pies pisan el dolor? ¿Sabe qué hacemos normalmente? Es llenarnos de miedo, asustarnos, cuestionar, dudamos, nos aislamos, no queremos hablar con nadie, queremos estar solos. Pero quiero decirle, todas estas reacciones que son tan humanas, tan propio del corazón humano, quiero decirle, no es necesariamente lo mejor. Perdóneme, no es lo mejor. No es lo que nos hace bien. Por eso Pedro lo que está diciendo acá es: miren, si sufren por hacer lo correcto, si sufren de manera injusta, no teman, ni se dejen asustar. Y vea lo que dice: más bien, empieza el versículo 15, más bien, es decir, en vez de hacer todas estas cosas que son tan humanas, tan naturales en nuestro corazón, más bien, dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Más bien hagan lo otro, pero eso es tan difícil. Por favor, en un momento de dolor, de sufrimiento, no tengo ánimos de esto. Y por favor, yo le entiendo si usted me dice: yo no tengo ganas de honrar al Señor. Hay gente que me dice: a veces no tengo ganas ni de orar. Pero otra vez, por favor, estas reacciones tan naturales del corazón humano, que fluyen de manera natural, a nadie se le enseñó a llenarse de cuestionamientos, de amargura, ni nada de esto. Surge de manera natural en nosotros. Dios nos entiende, pero quiero decirle, estas reacciones no nos hacen bien, nos hacen daño. Ahora usted me dirá: pero ¿y qué hago? Vea lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora usted me dirá: pero eso es imposible. Dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Cómo logramos eso en un momento de dolor, de sufrimiento, cuando lo que hay es ganas de estar solo y de romper cosas a veces de puro dolor y amargura? Mire, nada de eso nos hace bien. Si usted tiene que llorar para desahogarse, hágalo. Gracias a Dios que nos dio la posibilidad de llorar. Creo que llorar es una de las válvulas de escape que tenemos los seres humanos. Si tiene ganas de llorar, llore todo lo que quiera. Los hombres podemos llorar. Se nos enseñó de niños: el hombre no llora, machito, machito. Llore. Los hombres que me escuchan, y si están viviendo un momento de dolor y de sufrimiento, llorar es algo que Dios nos permite hacer. Dios nos dio la capacidad de llorar para desahogar todo ese dolor que podemos llevar dentro. Pero quiero decirle, ¿qué tenemos que hacer? Lejos de llenarnos de todas estas cosas que nos hacen daño. Quiero decirle, más bien honremos al Señor, a Cristo Jesús en nuestro corazón como Señor. Y quiero que pensemos en esto. ¿Qué significa eso de honrar al Señor? ¿Sabe qué significa? Honrar es darle el lugar que se merece. Cuando el texto está diciendo más bien honren en su corazón a Cristo, es denle a Cristo el lugar que se merece. Lejos de pronto de cuestionarlo, lejos de reclamarle. Y otra vez, surge de manera natural. Yo creo que Dios nos perdona porque sabe que lo hacemos simplemente por un momento de dolor. Pero honrar significa darle el lugar que se merece. Decirle: Señor, quiero que tú tengas el lugar que te mereces en mi corazón. Y el texto dice: honren en su corazón. Cuando dice corazón se refiere a la vida entera, no solamente algo emocional. El corazón, cuando la Biblia habla de corazón, habla de la vida. En mi vida debo darle el lugar que se merece. Y dice: darle el lugar que se merece como Señor. ¿Qué significa esto de como Señor? Que Él es la autoridad, que Él tiene la última palabra.
Señor, en el original la palabra es Kyrios, que se le daba este título al emperador, el que tenía la autoridad, al soberano. Lo que estamos diciendo aquí es Jesús. Es el Señor, el soberano, a quien yo le debo obediencia plena y total. En los momentos de dolor y de sufrimiento, ante esa reacción natural o reacciones naturales en el corazón humano, de quejarnos, lamentarnos, aislarnos, amargarnos, quiero decirle lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que Pedro le dijo a esa gente que estaba siendo perseguida por su fe y que estaba sufriendo por su fe. Pedro le dice, miren, no se asusten ni tengan miedo, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Tener al Señor, tener a Jesús como el Señor de nuestra vida, poder reconocerlo en esos momentos de dolor, decirle, Señor, si tú estás permitiendo esto, tú sabrás por qué. Tú sabrás por qué. Yo no entiendo por qué, pero tú eres el Señor. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Y esta pandemia a ti no se te salió de las manos. Tú eres Señor de la historia. Por eso, cuando nuestros pies pisen el dolor, lo que quisiera que pensáramos en esta mañana es que por la gracia de Dios, de manera milagrosa, sobrenatural, podamos nosotros más bien honrar en nuestro corazón a Cristo como Señor, como el Señor de la vida. Y el texto continúa y dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Me pongo a pensar aquí, ellos tenían que responder a todo aquel que cuestionaba la esperanza que ellos tenían. ¿Por qué ustedes persisten en seguir a Jesús si vean todo lo que les está pasando a causa de esto? Creo que para estar preparados, para dar razón, para explicar el porqué de nuestra esperanza, primero nosotros mismos tenemos que tenerlo claro en el corazón. Y eso es algo que solo Dios hace en cada vida. Por eso, creo que los momentos de dolor y de sufrimiento, lejos de aislarnos de la gente y aislarnos del Señor, porque hay gente que no quiere ni orar ni hablar con nadie, creo que de manera contraria tenemos que acercarnos más al Señor y tenemos que acercarnos más a la gente. Dios, por medio del dolor, nos lleva a humillarnos delante de Él. Creo que por eso esta pandemia está humillando el corazón humano. Y creo que lo que hemos vivido en este tiempo y personas que han hecho alarde muchas veces de sus capacidades o de sus recursos, han visto que ni sus capacidades ni sus recursos son suficientes. Por eso cuando dice estén preparados, creo que hay que estar preparados en el corazón, con plena convicción a quién seguimos, en quién creemos. Miren, qué fácil sería seguir a Jesús si por seguir a Jesús todos nos iría bien en la vida. Y hay gente que piensa eso, basado en la pregunta que leímos en el versículo 13, que dice, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Hay gente que dice, yo desde que sigo a Jesús, la vida me ha sonreído. Y cuentan su historia de vida y de que decidí seguir a Jesús, todo me ha ido bien. Mire, qué bueno que a usted le haya ido bien. Pero quiero decirle, si uno sigue a Jesús, no significa que todo le va a ir bien en esos términos. Irle bien a una persona es vivir en plena comunión con Dios, de acuerdo al propósito de Dios para cada uno en esta tierra. Ir bien no significa que voy a estar sano, con plata, y que todos mis negocios y mis asuntos van a ir de maravillas. Muchas personas quieren seguir a Jesús para que Dios los bendiga de esa manera. Dios quiere bendecirnos, sí, de esa manera, pero de una manera mucho más especial y trascendente, que es una esperanza segura en el corazón. Saber de que en esta tierra Él está con nosotros y que Él va a estar con nosotros por la eternidad. Por eso cuando dice preparados para responder y dar razón, explicar esta esperanza, ¿por qué estos cristianos del primer siglo podían sufrir injustamente? Porque tenían una esperanza clara en el corazón. Lo que tenemos que buscar hoy en el Señor y en su palabra es que esa esperanza se afiance en nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante confiando que lo que Él nos ha prometido es certero, es seguro y que Él nunca falla. Y cuando demos razón de esta esperanza, cuando expliquemos a la gente por qué podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, como dijo Pablo, dice, pero háganlo, el versículo 16, háganlo con gentileza y respeto. Es decir,
con mansedumbre, con amabilidad, no con presunción, no tampoco con enojo, no, háganlo con gentileza y respeto. Porque lo que Dios espera es que nosotros podamos responder de esa manera a todo aquel que nos diga, ¿por qué tú tienes esta esperanza en medio de este tiempo? Porque escúcheme, mucha gente nos va a cuestionar y nos va a decir, ¿dónde está tu Dios? Si no, ya se lo han dicho de pronto. Tú que crees en Jesucristo, vea, mira lo que te está pasando. Como me dijo una vez una persona, me dijo, desde que sigo a Jesucristo, las cosas me han ido mal. Vea cómo Dios me paga. Por eso será que tiene tan pocos amigos. Creo que en los momentos de dolor decimos muchas barbaridades. Pero sabe, Dios perdona. Dios nos perdona. No, Dios no es el que se está enojando por cada palabra que sale de nuestra boca en momentos de frustración y de sufrimiento. Por eso cuando respondamos a quienes nos pregunten acerca de la razón, del por qué esta serie inclusive, por qué no hablamos hoy de un tema alegre, alegría, felicidad, hey, sonría, o con muchos mensajes que usted puede ver, optimismo, actitud positiva, quiero decirle, sí, queremos tener una buena actitud en la confianza en el Señor, pero esta vida está llena de momentos difíciles que uno no entiende, incomprensibles, pero hay algo que sí comprendemos, que tenemos una esperanza segura. Y para poder estar preparados para responder, tenemos que tenerla muy clara en el corazón. Somos seres trascendentes, hijos de Dios. Estamos en sus manos. Y Él nos prometió que en esta vida vamos a tener momentos difíciles, pero que su presencia siempre estaría con nosotros. Por eso el texto dice que háganlo con gentileza y respeto, y luego dice, manteniendo la conciencia limpia. Es decir, en nosotros, totalmente tranquilos, no con acusaciones o sentimientos de culpa, sino más bien con una conciencia limpia, sabiendo que estamos caminando y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque su palabra es clara y nos enseña qué es lo que debemos hacer. Por eso en los momentos de dolor y de sufrimiento, lejos otra vez de llenarnos de tantas actitudes que nos hacen daño, honremos al Señor, démosle el lugar que Él se merece en nuestra vida, en nosotros. Por eso el texto dice, miren, y continúa, dice, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, muchas personas de pronto nos van a criticar. Hay gente que va a decir, mire, así como la esposa de Job, ¿se acuerda Job? El hombre que sufrió mucho, ¿sí? Se habla de la paciencia de Job. La mujer le dijo, muérete en un momento, la esposa. Y Job siguió fiel al Señor. Aun cuando los seres que más amamos y los seres más cercanos cuestionen nuestra esperanza, nosotros podamos siempre actuar de manera correcta. Por eso el versículo 17 dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. En momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, otra vez, honremos al Señor, que Él sea el centro de nuestra vida. Honrar es darle el lugar que se merece. La pregunta que surge es, ¿cómo logro esto? ¿Cómo puedo lograr que el Señor sea el centro de mi vida? Darle el lugar que se merece como Señor. ¿Sabe? Primero lo que quiero decirle es, tenemos que buscar al Señor con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Honrarlo como Señor es decirle, yo quiero obedecerte, pero ¿cómo le voy a obedecer si no conozco su palabra? Por eso cuando animamos a estudiar la palabra en los grupos pequeños, cuando le animamos a que usted lea la palabra diariamente, es para conocer su palabra, saber qué Él espera de nosotros para poder obedecerla, para poder cumplirla, para poder decirle, Señor, yo te quiero obedecer, porque obedecer al Señor es lo mejor que podemos hacer en la vida. Mire, no entendemos, sí, nuestra parte es obedecerle. Podemos llorar y decirle, Señor, no te entiendo, sí. Muchas veces vamos a tener que decirle, Señor, no te entiendo. Pero quiero decirle, cuando uno obedece al Señor, y nuestra oración debe ser, Señor, yo no entiendo, pero yo quiero obedecerte y yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando sienta que Dios no nos escucha, porque en los momentos de dolor sentimos como que nuestras oraciones no pasan del techo, es cuando debemos decir, Señor, yo voy a seguir obedeciéndote. Yo voy a seguir refugiándome en ti. Mire, cuando Job sufrió, él dice, Señor,
El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Se mantuvo fiel al Señor. Cuando el Señor Jesús se encuentra con un papá que estaba sufriendo por su hijo, Jesús le dice, cree, al que cree todo es posible. El hombre contestó, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Esa es la respuesta que nosotros debemos darle al Señor. No es fácil otra vez. Y no estoy aquí en una situación diciéndole, tienen que hacer esto. No, lo que les digo es en los momentos de dolor, hagamos esto. Busquemos al Señor, esforcémonos y digámosle, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En mi corazón sufro, lloro, cuestiono, pregunto, no encuentro respuestas. Hay gente que llama y nos dice, por favor, dígame por qué. ¿Sabe? La respuesta es, no sé. No sé. Lo único que sé es que en Él tenemos una esperanza segura y honrar al Señor en nuestro corazón, obedeciéndole, haciendo lo que Él me pide que haga, es lo mejor que podemos hacer. ¿Y qué nos pide el Señor que hagamos en momentos de dolor y de sufrimiento? Que no dejemos de confiar en Él. Que no dejemos de confiar en Él. Que no busquemos en otra parte, porque escúcheme con atención, por favor. En los momentos de dolor y de sufrimiento es cuando más vulnerables somos. Y podemos comenzar a tomar muchas opciones. Hay gente que acude a brujos, acude a un montón de cosas, un montón de filosofías, ideas y cosas. Lo que quiero decirle, en los momentos de dolor y sufrimiento, cuando más vulnerables somos, es cuando más debemos confiar en el Señor. Y más debemos rodearnos de personas que nos ayuden a seguir confiando en Él. Por favor, no se quede solo. 2 aspectos muy concretos que quiero pedirle. Lo que le dije es, en resumen, ¿qué hacer cuando nuestros pies pisan el dolor? Honremos al Señor en nuestro corazón. Honremos a Jesús como Señor para obedecerle y hacer su voluntad. Pero por favor, no se quede solo. Conéctese mucho más con el Señor. ¿Cómo? Por la oración, con su palabra. Es cuando más tenemos que orar y aferrarnos a su palabra. Y es en los momentos en los que más necesitamos de las personas que nos ayuden a lograr este propósito. No hemos sido creados para enfrentar el dolor y el sufrimiento solos. Es con el Señor y con los seres que nos rodean, que también aman a Jesús y que juntos podemos atravesar ese valle de lágrimas. Por eso quiero, a manera de conclusión, decirle lo siguiente. Cuando pisemos el dolor y suframos injustamente, reconozcamos a Jesús como Señor en nuestra vida. En medio de los temores, dudas e incertidumbres, Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Mire, podemos orar y decirle, Señor, yo no te entiendo, pero yo voy a seguir confiando, porque voy a seguir creyendo que tú eres el Señor. Y le pongo una pregunta para terminar. ¿Cómo puedo vivir honrando a Jesús como Señor aún en medio del dolor? ¿Cómo puedo vivir honrando a Jesús como Señor aún en medio del dolor? Hemos hablado aquí de algunos aspectos muy concretos que yo le animo a que lo hagamos. Busquemos cada vez más al Señor. Que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea nuestro Señor. Y cuando comenzamos a crecer en esa relación con Él, escúcheme, algunas cosas en esta tierra encontrarán respuesta. Otras probablemente no. Pero de una cosa sí estamos seguros. Él es el Señor. Y lo que Él disponga para nosotros, aunque no lo entienda, será lo mejor. Cuando nuestros pies pisen el dolor, confiemos. Él tendrá respuesta y bendición. Jesús murió en la cruz por usted y por mí, para darnos vida y vida eterna. Y vida eterna no significa tener todos esos bienes materiales que tanto anhelamos y por los que tanto a veces nos esforzamos. Vida eterna es una calidad de vida que se empieza a vivir en esta tierra. Y aún en medio del dolor y del sufrimiento, poder seguir de la mano de Jesús por la eternidad. Porque la muerte para nosotros solo es un cambio de estado. Pasamos a estar con Él para siempre. Pero la vida eterna se empieza a vivir aquí cuando una persona entra en una relación con Jesucristo. Yo le pido que ahí donde está cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a buscar a Jesús con toda nuestra fuerza. Señor, en esta mañana venimos ante ti y queremos
refugiarnos en ti. Señor, lejos de llenarnos de tanta amargura, cuestionamientos, molestias, Señor, queremos más bien honrarte en nuestro corazón y reconocerte como Señor. Esto no es fácil para nosotros, por eso es que acudimos a ti y te pedimos, Señor, que por tu gracia y por tu poder nos permitas lograr esto, honrarte en nuestro corazón como Señor, para obedecerte, para hacer tu voluntad. Señor, aún en los momentos difíciles. Señor, en este momento oramos y te pedimos que tú pongas tu mano de consuelo, de poder, de misericordia, de bondad, sobre todo aquel que en esta mañana está pasando un momento difícil, de dolor. Señor, tú sabes, estamos en una época tan dura y por eso clamamos a ti, pidiendo misericordia, Señor, y que tú toques estas vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.